día de hoy vamos a iniciar ya con el análisis de las políticas económicas derivadas del modelo Mendel y Fleming. Obviamente vamos a analizar la interacción y el performance de cada una de estas bajo distintas características particulares de la economía, por ejemplo, grado de movilidad de capitales y sistemas cambiarios en particular. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, sin más preámbulo, iniciamos con la política fiscal. El sistema cambiario va a ser flotante y el supuesto es que tenemos movilidad perfecta de capitales. Eso nos impone restricciones, pero vamos a ver qué tipo de restricciones y cuál es el mensaje que nos deja cualitativamente esta política. Entonces, Auri, Carlos, Karen, Carlos Venancio y Carlos Alberto. Entonces, mi primera pregunta es solo saber si los cuatro participaron en la presentación. Para fines de asignar punteo, a eso me refiero, ¿verdad? Buenas noches, Auri. Sí. Excelente, gracias, Auri. Entonces ya pueden presentar pantallas si así lo desean. Buenas noches, licenciado, compañeros. A nosotros nos toca mencionar el tópico de política fiscal en economía abierta, tipo de cambio flexible y movilidad perfecta de capitales. Siguiente, por favor. El modelo Mundell-Fleming nació de la necesidad de analizar la política económica de un país con el supuesto de una economía abierta. Básicamente este modelo es un modelo ISLM, pero teniendo en cuenta los flujos de capitales, perdón, los flujos internacionales de capitales y de bienes. Siguiente, por favor. El tipo de cambio flexible es básicamente cuando el Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio varíe en el mercado, según sean las definiciones de la oferta y demanda. A continuación, continuaría mi compañera Auri.
Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de la balanza de pagos, que como pueden observar, tiene la característica de que es horizontal, ya la habíamos visto antes con el licenciado. Cabe recalcar que en este escenario, la característica de que es horizontal viene dada de la movilidad perfecta de capitales, que viene dada por la tasa de interés local, que es igual a la tasa de interés del extranjero, y el tipo de cambio, que es flexible, que nos indica de que se ajusta instantáneamente para volver a su equilibrio. Les vamos a hablar un poco de la política fiscal, que en comparativa a la política fiscal en una economía cerrada, si el gasto de gobierno aumenta o disminuye, este afecta a la tasa de interés, desplaza la curva IS hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo funciona en el escenario de una economía abierta, ya con la balanza de pagos. Eh, Suponiendo un incremento en el gasto de gobierno, aumentaría la demanda agregada y el ingreso. Esto haría que aumente la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés nacional sería más alta que la del extranjero. Esto haría que la moneda se aprecie, pero bajo el supuesto de que los precios son fijos, entonces no solo se va a apreciar la moneda, sino también el tipo de cambio real. Lo que esto haría, crearía en la balanza de pagos, crearía que como las exportaciones se vuelven más caras, disminuirían y las importaciones aumentarían. Crearía una cuenta corriente más deficitaria, y debido al flujo de capitales, dado que la moneda se aprecia, la cuenta capital sería superavitaria. Sin embargo, este escenario que explico, dado el supuesto de movilidad perfecta de capitales, no es sostenible, entonces todo volvería a su equilibrio. Entonces les dejo a mi compañera Karen, ella les va a mostrar el enfoque gráfico. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver acá, en una política fiscal, considerando que el gobierno aumenta su gasto en la magnitud de subir el gasto de gobierno, al igual que en el caso de la economía cerrada, este aumento del gasto de gobierno desplaza la IS y también la IS en el plano de economía externa hacia la derecha. Y pues esto genera de esa manera una situación de exceso de demanda por bienes. Ahora bien, genera también una presión al alza de las tasas de interés, para que de esa manera se pueda equilibrar el mercado monetario. Sin embargo, la tasa de interés no puede subir porque existe una perfecta movilidad de capitales. Y en consecuencia, la apreciación del tipo de cambio aumenta las importaciones y reduce las exportaciones. Y como vemos acá, esto muestra que al final la política fiscal no aumenta el producto, pero genera una apreciación del tipo de cambio. Por lo tanto, el gasto de gobierno simplemente hace un crowding out de las exportaciones netas. La siguiente, por favor. Y bueno, en conclusión, nosotros podemos decir que en el contexto del modelo Mundell-Fleming con movilidad perfecta de capitales, el tipo de cambio flexible de la política fiscal tiende a ser inefectiva en términos de lograr un cambio sostenido en el ingreso nacional. Muchas gracias. Muy bien, gracias, jóvenes. Excelente exposición. La verdad es que me pareció muy bien la forma en cómo argumentaron cada uno de los movimientos. Están utilizando, digamos, los elementos que hemos visto en clase. Han utilizado herramientas técnicas, ¿sí? Para poder justificar cada uno de los movimientos y en consecuencia la conclusión de la política. Y pues efectivamente eso, muchachos. Fíjense que ahora, dado que ya estamos expuestos a una economía abierta, ahora la forma en la cual el tipo de cambio se acuerda con los agentes, ya sea un tipo de cambio predeterminado o bien un tipo de cambio que sea flotante, van a influir sobre la eficiencia de la política como tal. Y en este caso, ¿qué estamos observando? Recuerden que al momento que hay una expansión fiscal, ustedes ven que aumenta el tipo de interés, ¿sí? Es un resultado que ustedes ya conocen de una economía cerrada, ¿verdad? ¿Por qué aumenta el tipo de interés? Lo estuvimos discutiendo el día martes, ¿verdad? ¿Por qué aumenta el tipo de interés en una política fiscal expansiva? Pues ustedes se acordarán que el incremento en el tipo de interés obedece a que el hecho,
al hecho de que la autoridad fiscal está tomando recursos del sistema financiero, ¿verdad? Para poder financiar su déficit, ¿sí? Entonces toma recursos del sistema financiero y lo que hace es desplazar inversión pública por inversión privada, en el sentido de que al momento que recoge toda esa liquidez del sistema financiero, la remanente se presta a una tasa, o sea, se presta a la inversión privada a una tasa mucho más alta. Desde esa cuenta, ustedes encuentran el equilibrio temporal. No sé si me darían el favor de compartir solo la gráfica donde tienen precisamente la política como tal, la que estaba explicando Karen, que es donde está la IS, la LM, y por el otro lado creo que tienen la inflexión del tipo de Ahorita la... cambio sobre... Solo para que retomemos el punto. Mientras que nos lo colocan los compañeros, pues nuevamente no sé si se los indiqué, aprovecho a felicitarlos, me parece una muy buena exposición, ¿verdad? Sí, no tendría nada que agregar, perdón, para los cuatro. Sería en esa, por favor, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que la tasa de interés sube y se prima. Y es que fíjense que no hay una expansión monetaria para que pueda compensar esa expansión fiscal. O sea, la expansión fiscal genera un incremento en el ingreso, ustedes lo saben, ¿verdad? Si aumenta el ingreso, ¿qué pasa con la demanda de dinero, muchachos? Por motivo transaccional. Si hay más ingreso en la economía, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Incrementale. Va a aumentar muy bien, Abel. Entonces, como va a haber mayor demanda de dinero, dada una cantidad de masa monetaria, ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Los tipos de interés van a subir. Una política fiscal conduce a un aumento de los tipos de interés. Ahí tenemos el canal de economía cerrada. Un incremento en el tipo de interés y un aumento en el producto. Pero como ahora estamos en un sistema cambiario que es flexible, ¿qué va a pasar ahora? Lo explicaron muy bien los jóvenes, ¿verdad? Ese incremento en la tasa de interés genera flujos de capital que aprecian el quetzal y que nos hace ser menos competitivo. Entonces, fíjense que la expansión fiscal inicial se va a neutralizar por el efecto que tiene esa apreciación real sobre la balanza comercial. ¿Qué pasa con la balanza comercial? Se vuelve deficitaria. El problema es que la balanza comercial es un componente del PIB. Entonces, el incremento inicial en la actividad económica, fruto de la expansión fiscal, se nulifica, se neutraliza, derivado al efecto negativo que tiene la pérdida de competitividad sobre el sector externo. Y eso significa el regreso de uno, como ustedes lo ven del lado izquierdo, jóvenes, 1 a 2, ¿sí? Este caso, como es extremo y tenemos movilidad perfecta de capitales, prácticamente no existe espacio alguno para la política fiscal. Es totalmente ineficiente, entendiendo la eficiencia como la posibilidad de que la política fiscal pueda actuar como una medida contracíclica, ¿verdad? Que pueda suavizar el ciclo económico. Al final de cuentas, el contexto acá es que la economía está en un periodo de desaceleración o bien un periodo recesivo. Entonces se ejecuta una política fiscal que no tuvo efecto alguno. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense que ese punto que está por arriba, si bien es consistente con el equilibrio interno, ¿qué tipo de desequilibrio externo tenemos? ¿Quién me puede indicar? No sé si pueden marcar con el mouse, si me hicieran el favor. Ese punto, ahí, gracias jóvenes, el que está allá del lado izquierdo, ISLM, solo la intersección de la ISLM del lado izquierdo, ¿verdad? Fíjense que hay un equilibrio interno, pero no hay un equilibrio externo. ¿Qué tipo de desequilibrio externo tenemos en ese punto? No sé si pueden colocar ahí precisamente el mouse de este lado, donde está más del lado izquierdo, por favor, en la gráfica de la izquierda, arriba. En ese punto, jóvenes, la oferta agregada coincide con la demanda agregada, la oferta de dinero coincide con la preferencia por liquidez, pero no estoy en equilibrio en el sector externo. ¿Qué tipo de desequilibrio tenemos ahí? Jóvenes. Exceso de oferta, Alec. Recuérdense que como es, gracias Cristian, es un tipo de desequilibrio externo, tiene que ver obviamente con el desequilibrio de la balanza de pagos, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos representada para fines de modelar el sector externo en el ISLM. Entonces los desequilibrios pueden ser un saldo de balanza de pago superavitario o deficitario. Esos son los dos tipos de desequilibrio que podemos Si tener. no Dado lo estoy que mal, vimos di el que día es más, deficitaria. fíjense que es, Carlos, una tasa de interés, de hecho, que está por arriba. Como es una tasa de interés que está por arriba, ¿sí, Ana?
Sí, yo diría que es superavitaria, porque ¿Es? superavitaria, no sé si me escuchas. Ujú. Sí, ahorita ya la escucho, Ana. Adelante. Sí, Porque yo sí, diría sería que súper... sí es superavitaria porque digamos que en ese punto hay más como que moneda, entonces como que tenemos más moneda nacional o sea, como que hay más moneda nacional que extranjera, o sea, esa es la lógica que encuentro ahorita. Sí, es correcto. Al final, si lo miramos en el contexto de la balanza de pagos, serían flujos de capital que entran con signo positivo a la balanza de pagos. Ahora, yo comprendo también el punto de Carlos y comprendo por qué dijo deficitaria, ¿verdad? Precisamente por el punto que explicó Carlos. Y es que dijo, mire, fíjese que la apreciación real, pero eso es como resultado después de los flujos de capital que ingresan, ¿verdad? Perdemos competitividad y nuestra cuenta corriente se hace deficitaria, ¿verdad? Esa parte la comprendo, pero esa se alcanza hasta el nuevo equilibrio. En el nuevo equilibrio, pues ya voy a tener un saldo en balance de pagos que es igual a cero, fruto de ese choque de la cuenta corriente con la cuenta capital, ¿verdad? Una cuenta corriente que es superavitaria, perdón, una cuenta corriente que es deficitaria, como lo estaba explicando Carlos, con una cuenta capital que es superavitaria, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna inquietud hasta acá? Por el momento, lo que podemos decir entonces es que a diferencia de lo que pasaba en una economía cerrada, donde sí teníamos efectos sobre la actividad económica, en un sistema cambiario que es flotante, prácticamente perdemos ese único canal, porque hay dos efectos que se contraponen. El de economía interna se contrapone con el de la economía externa, fruto de la pérdida de competitividad de la economía interna. Excelente, excelente. Gracias, jóvenes. ¿Sí? Entonces, si no hay más inquietudes, dejaría el espacio por si hay alguna duda, quieren que logremos algo, porque vuelvo a repetir, la finalidad es que nosotros podamos comprender desde ya las políticas, ¿verdad? Que prácticamente aquí estemos aprendiendo de la política, más que repasarla después. Entonces, dejaría el espacio por si hay alguna inquietud. De lo contrario, pasaríamos para el grupo número 2, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Grupo número 2. Entonces, vean qué va a pasar ahora. Cambiamos el sistema de tipo de cambio. Ahora es un tipo de cambio predeterminado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos a Ana Catarina, a Mario Humberto y Johanna Raquel. ¿Sí? Entonces ya pueden pasar a presentar. Solo les preguntaría si los tres participaron. Sí, licenciado, los tres. Sí. Muy bien, excelente. Adelante, María. Ya pueden iniciar. Muy buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por mi persona, Anaceto y Johanna Arroyave. Y bueno, nuestro tema es política fiscal con el tipo de cambio fijo y mi unidad perfecta de capitales. Para comprender de qué se trata, pues nosotros vamos a dar algunos conceptos claves para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una política fiscal? Bueno, en realidad una política fiscal es cuando el gobierno interviene en la economía a través de incrementar el gasto público o, o bien los impuestos. También lo hace por medio de transferencias. Entonces, y cuando hablamos de una política fiscal expansiva es cuando el gobierno aumenta el gasto público o disminuye los impuestos. Y cuando hablamos de una política fiscal contractiva es cuando se frena la demanda agregada a través de disminuir el gasto público o ya sea aumentar los impuestos. Vemos que en realidad una política fiscal viene a afectar directamente el consumo y la inversión e indirectamente las exportaciones netas. Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Bueno, en realidad el tipo de cambio fijo es cuando la autoridad monetaria establece un valor para su moneda en relación con otra en el mercado cambiario. Es decir, de que para que en el momento de que haya presiones en el tipo de cambio, viene el banco o la autoridad monetaria, el Banco Central en este caso, a intervenir, ya sea vendiendo o comprando divisas para mantener el equilibrio en ese mercado, ¿verdad? Como tercer punto,
tenemos la movilidad perfecta de capitales, ¿verdad? Y esto no es más que cuando no hay barreras para trasladar capitales entre una economía a otra, ¿verdad? Es decir, de que los inversionistas más que todo se van a fijar en la tasa de interés, es decir, de que van a ser muy sensibles en el momento que ellos vean que la tasa de interés cambia, vienen y mueven sus capitales en la economía donde más les convenga, ¿verdad? Instantáneamente. También asumimos que la tasa de interés en estas dos economías en cuestión son iguales. Y eso nos indica que la curva de balanza de pagos es horizontal y la pendiente es 0. Continuemos. Siguiente, por favor. Le dejo la palabra a mi compañera Ana. Buenas noches a todos y todas. Bueno, entendiendo lo que implica la movilidad perfecta de capitales y un tipo de cambio fijo, vamos a presentar las dinámicas del modelo Mundell-Fleming ante una política fiscal expansiva en una economía pequeña abierta. Ahora bien, el equilibrio inicial del modelo con un tipo de cambio fijo y movilidad perfecta de capitales se representa gráficamente por todas las curvas que ustedes pueden observar en color beige. Primero está el mercado de divisas, entonces en este vamos a usar los dólares de referencia porque es el más común. El equilibrio en este mercado se da cuando la oferta y la demanda en dólares son iguales, lo que implica que el tipo de cambio nominal se mantiene en equilibrio. Entonces, ahora en la otra gráfica de la ISLM, podemos ver el equilibrio interno, es el de las curvas IS y LM, igualado al equilibrio externo, que es la balanza de pagos, donde tenemos que el tipo de interés, como ya mencionó Mario, el tipo de interés nacional es igual al internacional. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno decide aplicar una política fiscal expansiva aumentando su gasto? Lo primero que vamos a observar es un desplazamiento o expansión a la derecha de la curva IS. Entonces, la expansión es de esta curva de donde dice gráfica de ISLM, que pasa de la curva en color beige a rojo. ¿Y esto por qué? Porque la política fiscal del aumento del gasto público implica un incremento en la demanda agregada, lo que lleva a un aumento en la producción y el ingreso nacional, entendiendo que ahora las empresas ven una mayor demanda de sus productos y por lo tanto aumentan su producción y esto lleva a mayores ingresos para los trabajadores y a su vez pues un aumento en el consumo. Entonces ahora el equilibrio del mercado interno se da en el punto verde que ustedes pueden observar ahí en la gráfica, pero en ese punto hay un desequilibrio con el sector externo. ¿Por qué? Porque a ese nivel se genera una presión al alza de la tasa de interés. Entonces eso incentiva la entrada en masa de flujos de capital. ¿Por qué? Porque existe movilidad perfecta de capitales. Entonces, porque la tasa de interés ya es alta, entonces esto ya es más atractivo para los inversionistas. Entonces, esos flujos de capital llegan en dólares al mercado nacional. Entonces, esto genera una mayor oferta de dólares y por tanto se da un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta de dólares representada en el mercado de divisas por LM1 asterisco. Entonces, ese desplazamiento de la oferta de dólares, ¿qué es lo que hace? Genera una presión en el tipo de cambio nominal, porque ahora ya voy a necesitar menos quetzales para adquirir un dólar. Pero como nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, es aquí donde interviene el Banco Central para mantener ese tipo de cambio. Entonces, y evitar que se aprecie la moneda nacional. Entonces, para mantener el tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que llegar al punto naranja que está en el mercado de divisas. Pero ¿cómo llega a ese punto naranja? Y llega a ese punto naranja, o sea, demandando más dólares. Es decir, que esos dólares entraron a nuestra economía para mantener el tipo de cambio y entonces lo que hace el Banco Central es como comprar esas divisas. Entonces, al final, como recordemos que el Banco Central puede comprar divisas, entonces como que al final esa compra de divisas que hace
el Banco Central en el mercado monetario, en el mercado, perdón, tiene un impacto monetario, pues entonces al comprar las divisas, entonces esta autoridad está al mismo tiempo aumentando lo que es la base monetaria. Entonces el banco al comprar ese exceso de dólares aumenta sus reservas y como las reservas son los fondos que tiene el Banco Central para operar su política monetaria, entonces es de esta manera que se aumenta su base monetaria y por lo tanto la oferta monetaria y la curva IS que está en la gráfica ISLM se desplaza hacia la derecha generando un nuevo equilibrio, entonces ya hay como que un nuevo ingreso a una misma tasa de interés real. Entonces es como, y es así como que se ajusta, por decirlo así, el mercado para estar como que en un nuevo equilibrio. Entonces con todo esto podemos decir que la política fiscal es eficiente para aumentar el producto cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Muchas gracias. Ahora le voy a dejar el tiempo a mi compañera. Johanna. Gracias, compañera. Bien, la diferencia entre estos dos modelos podemos ver que el modelo keynesiano se enfoca en una economía cerrada y el modelo Mundell-Fleming en una economía abierta. La diferencia, pues, es principalmente en el ingreso y en las tasas de interés. Iniciando con la política fiscal expansiva en una economía cerrada, podemos ver que su objetivo es intentar ver los efectos que tiene esa política fiscal por parte del gobierno. Recordemos que su respectivo equilibrio lo vamos a encontrar en el sub 0, donde existe un equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de dinero, esto en base a la producción y las tasas de interés. En caso de que tomemos la política fiscal expansiva, consideramos por el lado del gasto. Esto quiere decir que va a haber una interacción entre estos mercados. Al momento de aumentar el gasto, va a aumentar la demanda agregada y entonces la IS se va a desplazar hacia la derecha. Esto implica que para el nivel de renta inicial hay una situación hay un exceso de demanda de bienes. Entonces incrementa la producción para satisfacer una nueva demanda. Como estamos hablando de una economía interna. Al momento de incrementar esa renta, se van a generar dos efectos. Uno va a ser por el lado de corregir el desequilibrio que existe en el mercado de bienes, haciendo que disminuya ese exceso de demanda que existe. Y por el otro lado va a ser una repercusión en el mercado de dinero, que va a aumentar la demanda de dinero por motivos transacción. Esto quiere decir que esa tasa de interés inicial se encuentra con un exceso de demanda de dinero. Esto quiere decir que hay un exceso de oferta de bonos, por lo tanto baja el precio del bono y sube la tasa de interés. Al momento de subir esta tasa de interés, pues disminuye la demanda de dinero por motivos de especulaciones, lo cual lleva al equilibrio en el mercado de dinero, de L igual a M. Pero también se reduce la inversión, que al reducir la inversión vamos a reducir la demanda y se reduce el exceso de demanda existente de bienes que había al inicio. Entonces concluimos que simultáneamente, al aumentar la tasa de la producción y la tasa de interés, vamos a movernos respecto a la recta de la LM, que es el mercado de dinero. Cuando hablamos en el contexto de una economía abierta, que es modelo Mundell-Fleming, podemos decir que es una extensión del modelo ISLM, es decir, que aparte del equilibrio que hay en el mercado de bienes y financiero, se aplica el escenario, en este escenario, introduciendo las existencias del sector exterior, que es la relación con la economía a través de las balanzas comerciales y los movimientos de capitales. Es necesario tomar en cuenta que cómo afecta el equilibrio interno. La existencia del sector externo implica obviamente dos monedas, por lo tanto se va a analizar el mercado de cambiar, en donde se puede cambiar una moneda por otra. Esta en realidad se aplica una política económica abierta, ya que va a ser más eficaz para una política fiscal con tipo de cambio fijo y en este caso que es la movilidad perfecta de capitales.
Como mencionaba mi compañera, una política fiscal expansionista, primero debemos comprobar el equilibrio interno para luego ya ver el punto de vista del equilibrio externo. Por eso es el desplazamiento en el equilibrio interno, existe el desplazamiento de la IS para que el punto de equilibrio pase de E sub 0 a E sub 1. Como hay movilidad de capitales perfecta, entonces la mayor relevancia tiene en los tipos de interés nacionales y extranjeros. Como bien plantea este modelo, al aumentar la tasa de interés local, quiere decir que la tasa de interés local va a ser mayor a la extranjera y así en resumen van a ingresar capitales del resto del mundo, entonces la economía tiene un superávit sobre la balanza de pagos y esto implica que va a aumentar la oferta de dólares, es decir, que ese exceso de oferta de moneda extranjera lo que va a provocar que haya tensiones, que se aprecie la moneda local y presione al alza el tipo de cambio. Para evitar esta apreciación de la moneda nacional, el tipo de cambio, como es fijo, entonces la autoridad monetaria va a intervenir en dirección opuesta, va a aumentar la demanda de dólares, va a comprar divisas y venderá su moneda nacional para alcanzar el equilibrio entre la demanda y la oferta. Tenemos que recordar que al aumentar la demanda de dólares, van a aumentar las reservas internacionales y esto aumentará la oferta monetaria interna, desplazando la LM hacia la derecha. El equilibrio al final es alcanzado en el punto E sub 2, donde al mismo tiempo la tasa de interés local va a ser igual a la del exterior y la producción va a aumentar significativamente. En resumen, la diferencia entre estos modelos es que en una no hay interacción con el exterior. La economía abierta tiene supuestos del tipo de cambio fijo. La política fiscal expansiva tiene un impacto más limitado en el nivel de la producción comparado al keynesiano. Y dado que los capitales son móviles, como mencionaba el compañero, un aumento en el gasto público provocaría una entrada de capitales y a la vez ejercería una presión del tipo de cambio. La combinación de la política fiscal y los movimientos de los capitales influyen en la balanza de pagos y en la tasa de cambio. Y dejo a mi compañero con la aplicación de la política fiscal respecto a una economía específica. En relación a nuestro tema, en realidad, con respecto al contexto que tenemos, ¿verdad? Que es el tipo de cambio fijo. En realidad encontramos un artículo debido a la investigación que hicimos, ¿verdad? Y en realidad fue creado por Alejandra Rodríguez. Ella en realidad trabaja en el Banco de Bolivia, porque básicamente es la economía de Bolivia en la que nosotros tuvimos a bien investigar, ¿verdad? Ya que, como les mencionaba, en realidad ellos han aplicado una combinación de políticas, tanto fiscal, monetaria y cambiaria, en el contexto de tipo de cambio fijo. Y bien, en realidad, esta economía al momento ha estado aplicando la política fiscal desde el 2006 y en realidad ha sido muy efectiva, ya que ellos combinan las políticas ¿verdad? Pero al momento de que ellos vienen y aumentan la política fiscal, también como saben claramente de que va a haber presiones en el tipo de cambio, viene y interviene el Banco Central para estabilizar el tipo de cambio, ¿va? Porque en realidad el tipo de cambio es fijo en esa economía y básicamente ha contribuido al crecimiento económico y como tenemos en pantalla la gráfica, ¿verdad? Tenemos evidencia sobre eso, ya que en ese mismo artículo está publicada y esta en realidad está contemplada en el 2007 al 2015. Como podemos observar, la tendencia de la línea de color negro nos indica la tendencia que ha tenido el crecimiento del PIB de la economía de Bolivia. Y como vemos que claramente
ha tenido un constante crecimiento y ha tenido también una estabilidad en sus variables macroeconómicas. Y bien, eso sería o sea, el contexto de la aplicación de una economía, ¿verdad? Entonces le dejo la palabra a mi compañera. Bueno, básicamente nuestra conclusión es que la política fiscal es eficiente para aumentar el producto cuando tenemos un tipo de cambio fijo, a diferencia de lo que presentaron nuestros compañeros, que es la política monetaria, que no, como que no tiene un efecto en el producto cuando se aplica, pero en cambio, al tener ese tipo de cambio flexible también implica eso, pero en nuestra conclusión básicamente es esa, que la política fiscal es eficiente para aumentar el producto cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Muchas gracias. Jóvenes, gracias por su presentación. Excelente presentación también. Me parece interesante que hayan incorporado algo de evidencia. Eso también es interesante porque al final de cuentas todo lo que estamos construyendo acá es un marco teórico para posibles investigaciones que ustedes como economistas pues pueden realizar, ¿verdad? Si se dedican a la parte de la investigación. Y, bueno, varios aspectos, muchachos, que son interesantes, ¿verdad? Bueno, en general todos se expusieron muy bien, no tengo nada que, digamos, comentar de eso. Eh, Nuevamente se pueden colocar la presentación, en la presentación, la gráfica que estaba exponiendo Johanna. Tienen el caso de la economía cerrada y la economía abierta. ¿Sí? Fíjense que esa parte, voy a hacer un momento. Esa parte es importantísima, muchachos, porque, sí, gracias, ahí está. Fíjense que ahora nosotros, dada la característica que estamos en un sistema cambiario predeterminado, ahora las dinámicas van a cambiar. De hecho, los compañeros lo expusieron muy bien, ¿verdad? Entonces, solo quiero recalcar el punto, no es que queramos señalar algo distinto, ¿verdad? Quiero recalcar el punto. Y es que, fíjense que primero tenemos una política de naturaleza fiscal, que es lo usual, ¿verdad? Usualmente ese gasto de gobierno ese gasto de gobierno proviene de un déficit fiscal como tal. Se genera el gasto de gobierno, aumenta los tipos de interés y hasta acá todo bien, ¿verdad? Pero el caso de una economía que es abierta, en este caso tenemos un compromiso de la autoridad monetaria con los agentes económicos. Entonces, fíjense que va a haber una política cambiaria que si le quitamos la máscara, si le quitamos la careta, termina siendo una política monetaria. Y eso lo indicó correctamente Ana. Es una política cambiaria, muchachos. Es una política cambiaria, pero está disfrazada, porque termina siendo una política monetaria expansiva. ¿Cómo así? El objetivo es diluir las presiones. Eso lo indicó también correctamente Ana. Eso me pareció muy bien. Utilizó la terminología adecuada. Hay presiones hacia la revaluación del quetzal. ¿En dónde? En E1. Vean acá en la parte derecha donde dice economía abierta. Si pudieran mostrar ahí con el puntero, se los agradecería. Ahí donde dice sub 1, arriba, ahí hay presiones, muchachos. Presiones que no se pueden materializar porque hay un compromiso. Entonces, como no se pueden materializar, interviene Banca Central en el mercado cambiario. Entonces, se va al mercado cambiario, lo que hace es que acumula reservas monetarias porque va a comprar divisa, inyecta, y eso lo indicaron también los compañeros, hay una ampliación de la base monetaria porque se inyectan quetzales como resultado. O sea, lo que hacen son subastas. Y dicen, mire, yo quiero comprar dólares a tal y tal precio. Entonces los bancos dan sus posturas en la mañana y en la tarde pues se liquida eso, ¿verdad? Al final del día lo que estoy diciendo es que Banca Central recoge los dólares, pero va a inyectar quetzales. Entonces lo que va a hacer es que está haciendo una política monetaria expansiva al final del día. Es cambiaria, pero termina siendo monetaria. Y eso es lo que refuerza la política fiscal inicial. O sea, la efectividad de la política fiscal reside en la complementariedad de la política fiscal con la cambiaria, que termina siendo monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, esa expansión en quetzales hace que nuevamente baje el tipo de interés y eso diluya las presiones sobre el tipo de cambio, ¿se dan cuenta? Entonces, en este escenario, jóvenes, de la derecha tenemos dos canales. El canal de demanda agregada, que es el de economía interna, que es donde pasamos de Y0 a Y1. Vean el eje vertical, el eje horizontal, mejor dicho, abajo. De Y0 a Y1 es el canal de economía interna, que es el de demanda agregada. Gracias, jóvenes.
Y el otro es de Y sub 1 a Y sub 2, que ese es el canal de la economía externa, que es resultado de las intervenciones en el mercado cambiario, ¿de acuerdo? La conclusión es que esta política bajo ese sistema cambiario es altamente efectivo, ¿verdad? Si su objetivo es estabilizar el ciclo económico, porque hay dos canales que operan en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos que hacer un ranking de políticas, muchachos, en términos de la más eficiente a la menos eficiente, con las políticas que hemos visto, incluyendo, digamos, el de economía cerrada, o sea, tenemos economía cerrada, sistema cambiario fijo y flexible con movilidad perfecta, pues, ¿cuál sería el óptimo? Digamos que ustedes fueran los hacedores de política y quisieran tener las características óptimas para hacer su política fiscal. ¿Cuáles serían esas características óptimas? El de economía cerrada, el de economía abierta con sistema cambiario o sistema cambiario fijo o bien flexible. ¿Qué me dirían ustedes? Alguien que me ayude. ¿A quién colocamos en primer lugar en términos de eficiencia? A la política que explicaron los compañeros ahorita, Y nuevamente, que la más Carlos, sí, efectiva Carlos, adelante. sería esta política, la que explicaron. Exactamente. Muy bien, Carlos. Vean, si ustedes, digamos, fueran ministros de finanzas, les gustaría que el sistema cambiario fuese fijo y que tuviera movilidad perfecta, porque saben que esa política va a venir acompañada por lo que va a ser banca central en el mercado cambiario. ¿Se dan cuenta? Muy bien, Carlos. ¿A quién colocamos en segundo lugar? El segundo mejor escenario para el ministro de Finanzas. Política fiscal. ¿Bajo qué condición? ¿En sistema cambiario flexible, Mirna, o en economía cerrada? En economía flexible. El sistema cambiario flexible, el problema es que si tenemos un sistema cambiario flexible, vamos a tener dos canales que van en sentido contrario y uno se va a nulificar con el otro, Mirna, porque por ejemplo, cuando usted hace la expansión fiscal, aumenta el PIB, pero la pérdida de competitividad hace que sus exportaciones netas caigan en la misma magnitud. O sea, lo que hizo con la mano derecha, Mirna, se perdió con la mano izquierda, porque usted ejecutó su gasto, pero el tipo de cambio real se apreció derivado a que su moneda ganó valor, de tal manera que su demanda agregada con el sector externo vía exportaciones netas se nulificó. O sea, prácticamente su política fiscal no tuvo efecto alguno. Ese iría en último lugar, ¿verdad? Quien iría en segundo lugar, pues es al menos tener una economía que sea lo más cerrada posible, ¿verdad? Porque va a sobrevivir un canal. ¿Cuál? Pues el de economía interna, ¿verdad? Donde ustedes saben que sube la tasa de interés y que eso no va a causar presiones sobre el tipo de cambio, que sería el caso de economía cerrada, ¿sí? Exactamente, muchachos, vamos muy bien, ¿sí? Entonces continuamos, si no hay inquietudes, jóvenes, como les repito, la idea no es solo pasar, pero yo pienso que los compañeros pusieron claramente que se comprendió, pero si igual si hay dudas, no, digamos, no tengan ninguna pena en interrumpirme o interrumpirnos para poder retomar el punto. Sí, Oscar, adelante. Licenciado, esto va de la mano con lo que usted indicaba o lo que hemos visto, que la política que se aplica acá es monetaria, cambiaria y crediticia, porque al final como que no puede desligarse una de la otra. Exactamente, van de la mano, exactamente, Oscar. Fíjense que al final de cuentas, la política cambiaria se convierte en una política monetaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando usted interviene en el mercado cambiario, cuando usted coloca sus posturas bueno, cuando usted saca a licitación la compra de dólares y los bancos colocan su postura, prácticamente usted va a monetizar o va a desmonetizar en moneda local, ya sea que esté comprando o que esté vendiendo dólares. Exactamente, o sea, van de la mano. Tanto la política monetaria, la cambiaria y obviamente la crediticia, ¿verdad? Pero digamos que eso es lo que estaría pasando, a menos de que haya un proceso de esterilización, como ustedes leyeron en el paper. Ahí habla un poquito de las intervenciones en el mercado cambiario, cuando hay procesos de esterilización de esas intervenciones, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces la autoridad monetaria, para no influir sobre la base monetaria al momento de comprar dólares, lo que hace es sacar un instrumento como son certificados de depósito para poder recoger esa distorsión que está haciendo Banca Central al momento de intervenir en el mercado cambiario, ¿verdad? Pero esos serían casos excepcionales. Usualmente, pues siempre una política cambiaria trae como efecto colateral un efecto monetario. Exactamente, es correcto.
Muy bien. Muchachos, entonces continuamos con la política fiscal y vean ahora, gracias jóvenes por la presentación. Vean ahora vamos a generar matices, vamos a matizar todo. O sea, no todo es perfecto con movilidad de capitales, sino que vamos a ver qué pasa cuando hay movilidad imperfecta, ¿sí? Entonces, jóvenes, tenemos, bueno, aquí tenemos dos grupos, ¿verdad? Expansiva y contractiva, ¿verdad? Entonces, si quieren, continuamos con el grupo número 3. El tipo de cambio es fijo, pero tenemos movilidad imperfecta alta. Vamos a ver qué diferencia encontramos con el escenario de movilidad perfecta, ¿sí? Entonces aquí tenemos a Rubén Aníbal, Andrés Augusto, Erika Lorena y Mirna, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahora les pregunto, ¿todos participaron? Buenas noches, licenciado. Sí, ¿Qué tal, todos Erika? ¿Sí? participamos. Muy bien, para asignar puntero. Adelante. Solo permítame. Ahí está. Sí pueden ver el modo presentación, ¿verdad? Sí, Erika, sí lo podemos ver. Está bien. Sí se ve. Gracias. Bueno, buenas noches, licenciado, licenciada auxiliar y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y a nosotros nos correspondió explicar la política fiscal expansiva con un tipo de cambio fijo y movilidad imperfecta alta de capitales. A continuación los dejo con mi compañera Mirna, quien les va a explicar los supuestos de este modelo. Buenas noches, licenciados, compañeros presentes. A continuación les daré una breve explicación del modelo Mundell-Fleming. El modelo Mundell-Fleming también es conocido como el modelo ISLM-BP. Es la expansión del modelo ISLM hacia una economía abierta, ya que se incorpora la balanza de pagos y deja encubiertos los mercados internos al exterior. La siguiente diapositiva, por favor. En relación a la movilidad imperfecta alta de capitales, cuando hay movilidad imperfecta alta de capitales, que es contraria a la movilidad perfecta de capitales, existe un supuesto que las diferencia una de la otra. Y es que no son sustitutos perfectos, por lo que esta movilidad imperfecta nos impide, imponiéndonos barreras, limitaciones y restricciones para que se puedan mover los capitales de un país a otro. No va a ser imposible la movilidad de capitales, pero sí va a ser más difícil que en una movilidad perfecta, porque lo que no se verifica en este modelo es la UIP, porque la tasa de interés del interior no es igual que la tasa de interés del extranjero. En relación al tipo de cambio fijo, no va a variar o no va a fluctuar demasiado, y que cuando se implementa alguna política que hace que el tipo de cambio fluctúe, el Banco Central interviene para que ésta se mantenga fijo. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Andrés. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo les voy a exponer los movimientos que se dan en este modelo. Lo primero que se da es que por ser una política fiscal expansiva, el gobierno va a aumentar su gasto. Esto lo harán para aumentar el crecimiento económico, por lo que la Y aumenta desplazándose de Y sub 0 a Y sub 1. Y al igual que de esta manera sube la tasa de interés, pasando de R sub 0 a R sub 1. Y esto provoca un desplazamiento de la IS a la derecha. Con estos movimientos vamos a llegar a un punto de equilibrio, pero este será parcial, donde se puede ver en E sub 1, ya que está en equilibrio el mercado interno más no el mercado externo, que sería la balanza de pagos. Para equilibrar la balanza de pagos
se produce que debido al aumento de la tasa de interés van a ingresar los capitales del extranjero, ya que la tasa de interés nacional será más atractiva que la del extranjero para los inversionistas. Y debido a esta entrada de capitales se generará un superávit en la cuenta capital y en la balanza de pagos. Y debido a esta entrada de divisas el tipo de cambio se va a apreciar, pero por ser una economía con un tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria va a tener que intervenir. Esta intervención la hará de manera que va a comprar divisas y así va a expandir la oferta monetaria y de esta manera va a desplazar la curva LM a la derecha, llegando a un nuevo punto de equilibrio que será E2, donde de este punto ya está equilibrado los tres mercados, las tres curvas y ambos mercados, tanto el nacional como el extranjero. Y debido a este movimiento se generará un incremento adicional en el ingreso, donde pasaremos de Y sub 1 a Y sub 2, en lo que podemos concluir que esta es una política efectiva, ya que el objetivo inicial era aumentar el crecimiento económico. A continuación los dejo con mi compañera Erika. Gracias. Nosotros también quisimos hacer una comparación con la política, con una política expansiva con perfecta movilidad de capitales que nos explicaba el grupo anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa o en qué se diferencia que la movilidad sea imperfecta alta con la movilidad perfecta, con una movilidad perfecta? A continuación lo vamos a ver. Primero hay que tener en cuenta que la tasa de interés local va a permanecer fija a la tasa de interés del exterior y nosotros estudiábamos que estos casos se dan más que todo en economías pequeñas, donde la tasa de interés de esta economía pequeña va a estar determinada por la tasa de interés del extranjero. En este escenario sucede lo mismo, el gasto de gobierno va a aumentar por esta política fiscal expansiva, la demanda agregada aumenta y la IS se desplaza a la derecha. Esto hace que entren masivamente los capitales. Igualmente va a haber un superávit en la balanza de pagos. Sin embargo, al ser movilidad perfecta, mencionaba la compañera Mirna que cuando es movilidad perfecta no tenemos ninguna barrera, ninguna restricción y son sustitutos perfectos. Entonces van a entrar masivamente los capitales a esta economía, a diferencia del escenario anterior, que entran capitales, pero no de forma tan rápida y masiva como en este escenario. Aquí también el Banco Central va a intervenir comprando divisas. Y aquí se puede visualizar lo que mencionaba el licenciado, que es la política monetaria escondida. Compra las divisas con moneda local y esa moneda local la expulsa al mercado para que la curva LM se desplace a la derecha. Aquí podemos visualizar que de Y sub 0 nos pasamos a Y sub 1. Esto significa que hay una expansión total del ingreso, no como en el escenario anterior, que pasa de Y sub 1 de Y sub 0, a Y sub 1 y luego a Y sub 2. En este escenario hay una expansión total y esto se facilita gracias a la entrada masiva de capitales. Ahora la interrogante es qué escenario es más efectivo y para eso los dejo con mi compañero Rubén. Sí, muy buenas noches, licenciado, compañeros. Ahorita les voy a explicar un poco de las principales diferencias que se presentan tanto en el caso de la movilidad imperfecta de capitales, alta, tanto como en la perfecta. Principalmente estamos viendo que el gasto de gobierno, tanto en las dos políticas, que es una política fiscal expansiva, aumenta, en el cual pues incurre un aumento del ingreso, dado que pues el gasto de gobierno es parte de la demanda agregada. Entonces aquí incurre un aumento en el ingreso, principalmente en la imperfecta, tanto como en la perfecta. En la imperfecta podemos visualizar que la tasa de interés llega a aumentar, dado pues ante ese aumento de nivel de ingreso hay mayor incentivos en el consumo. Principalmente esto conlleva que pues aumenten los precios, aumentando la tasa de interés. Que en cambio que en el caso de la perfecta, estamos viendo reflejado que los activos financieros aquí sí son sustitutos perfectos. Entonces, tanto como la tasa internacional como la tasa de interés extranjera van a ser iguales, en el cual
es a partir de esto en la movilidad imperfecta, dado que pues hubo aumento en la tasa internacional, ahora es más atractivo para los inversionistas invertir principalmente en la economía local, en el cual pues dado por este efecto hay una entrada de capitales, pero no en grandes cantidades, debido por el mismo caso que se da de una movilidad imperfecta de capitales, dado pues que existen restricciones para la entrada libre de capitales de un país a otro, que en el caso de la perfecta es totalmente lo contrario. Aquí no existen restricciones, hay una libre movilidad de los capitales. Entonces, aquí en este caso, la entrada de capitales en la economía local se da de forma masiva, debido pues que no hay restricciones. Entonces, en los dos casos se presenta un caso de superávit, dado por la misma entrada de capitales, tanto como la imperfecta como la perfecta. Entonces, en la balanza de pagos se presenta un superávit, en el cual pues ahora existe un exceso de divisas, tanto en la imperfecta como en la perfecta. Y como sabemos que en este caso se puede visualizar lo que es un tipo de cambio fijo, entre el cual no pueden haber cambios, tanto principalmente en el tipo de cambio nominal. Entonces, aquí lo que pues pasa principalmente en los dos casos es que aquí tiene que actuar la autoridad correspondiente, que aquí es el Banco Central, en el cual pues tanto en la imperfecta como en la imperfecta, para poder quitar ese exceso de divisas que ahorita hay en la economía de moneda extranjera, lo que hace es comprar esas divisas, en el cual ese exceso de moneda extranjera pasa a moneda local, tanto en la imperfecta como en la perfecta, en el cual en ese caso ahora hay un exceso de oferta de tanto en la imperfecta como en la imperfecta como en la perfecta se presenta un exceso de oferta de moneda local. Incurre principalmente en la imperfecta, se da otro cambio. Dado ese efecto de exceso de oferta de moneda local, hay una disminución hacia la baja, presión hacia la baja de la tasa de interés. Dado que en la perfecta pues se sigue manteniendo igual, dado porque los activos financieros son sustitutos perfectos. Ahora, pues debido a ese exceso de oferta de dinero, tanto como la imperfecta como la perfecta, se produce un aumento, un nivel de aumento en la renta en la economía. Ahora hay mayor renta en la economía. Entonces, aquí podemos, dado todos estos cambios comparados en la imperfecta como en la perfecta, podemos concluir que es eficaz. Lo que se busca con la implementación de la política fiscal expansiva es que se aumente el nivel de la renta en la economía, solo que es más eficaz lo que es la movilidad perfecta de capitales, porque ahora hay mayores cantidades de capitales. Bueno, en este caso hay mayor nivel de la renta en la economía local, dado por ese efecto que se da por la movilidad perfecta de capitales. Y además se puede visualizar que tanto en las dos gráficas, las dos pendientes, tanto como de la balanza de pagos como la LM, es más baja la balanza de pagos, en el cual pues, la LM es mucho mayor, tanto en los dos casos de la imperfecta como la perfecta. Entonces aquí concluiríamos que principalmente la movilidad perfecta de capitales es mucho más efectiva que la imperfecta. Sí, solamente sería eso, licenciado. Bien, excelente, excelente, muchachos. La verdad es que muy buena exposición. Sí, la verdad es que todos los puntos los tocaron de forma clara, precisa. La comparación que precisamente era lo que quería que hicieran se hizo y fueron muy puntuales en eso. Ari, lo explicaron muy bien. Entonces, felicitaciones. Muchas felicidades. La verdad es que sí, muy buena exposición. Además del hecho que lo había apuntado, bueno, la organización que tuvieron, se ve que están muy bien organizados. Eso requiere tiempo, obviamente. Y la presentación, el diseño de la presentación también es visualmente atractivo, entonces también los felicito por eso. Bueno, ustedes que fueron muy elocuentes, muchachos, y como les digo, en general todas las exposiciones me han sorprendido porque utilizan argumentos técnicos para poder respaldar, digamos, lo que ustedes están comentando, y esa es un poquito la idea, ¿verdad? Digamos, respaldar técnicamente lo que ustedes comentan, ¿verdad? ¿Sí?
Es que, como yo me complace, ustedes van a ser al final los próximos docentes, o sea que me ponga tranquilo, ustedes van a dar clase después, entonces los vamos a ver acá exponer. Entonces me pareció muy bien, dominan bastante el tema, ¿verdad? Entonces les vuelvo a reiterar mis felicitaciones. La realidad es que el punto que quería tocar precisamente lo desarrollaron al final, muchachos. Entonces, no sé si hay alguna inquietud. O sea, yo solo quiero recalcar el punto, como le digo, aprovechen a preguntar porque, o sea, no es solo la parte ceremonial de exponer y ya pasó a exponer, y ya se hizo la exposición y ya, ¿verdad? Sino que si tienen una duda genuina, jóvenes, háganla sin ninguna pena, porque la idea es que lo podamos discutir entre todos, ¿verdad? Esa es la idea. Si quedó claro, pues yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Lo que quiero resaltar fue precisamente lo último que señalaron. La comparación relevante ahora es tengo un sistema cambiario que es fijo, que es predeterminado. Ya sabemos que es eficiente porque hay dos canales que están operando, pero la comparación relevante es entre estar en un escenario de movilidad imperfecta alta o en un escenario de movilidad perfecta de capitales, en cuál como hacedor de política fiscal me gustaría estar. Jóvenes, ¿quién de los que obviamente no están en el grupo lo podría parafrasear nuevamente? Los compañeros lo dijeron, pero quisiera escucharlo de alguien más. Ustedes son los ministros de finanzas y ahora tienen que escoger, ya saben que el sistema cambiario fijo es el óptimo para ustedes, pero tienen la disyuntiva de estar en movilidad imperfecta alta o bien en movilidad perfecta. Oscar, sí, por favor, gracias. Exactamente. ¿Qué está detrás de eso, Oscar? En ¿Sí? este caso, sería mejor cuando hay movilidad perfecta, porque obviamente el flujo de capitales va a ser mayor y eso lo que implica es que cuantitativamente el aumento en el ingreso va a ser mayor que en el otro escenario también. Exacto, es decir, la agresividad con la cual la autoridad monetaria va a intervenir en el mercado cambiario, ¿cómo va a ser si lo comparamos con uno de movilidad imperfecta alta? O sea, ¿en cuál de los dos escenarios la autoridad monetaria va a ser más agresiva al momento de intervenir en el mercado cambiario? En Jóvenes el en de general. movilidad imperfecta, ahí tiene que ser más agresivo. Jóvenes, Sería ¿en la cuál? movilidad perfecta. En movilidad perfecta. ¿Y cuál es la razón? Lo que pasa es que como los inversionistas son muy sensibles a pequeños cambios en la tasa de interés, van a entrar mucho más capitales que en los escenarios de movilidad imperfecta. Entonces, en consecuencia, la magnitud de la intervención y en consecuencia la inyección de moneda nacional fruto de esa intervención va a ser mucho más agresiva en el escenario de movilidad perfecta, de tal manera que el canal del sector externo se va a ampliar mucho más que en el de movilidad imperfecta alta. ¿Todo lo ven, muchachos? No sé si me podrían mostrar el grupo de Erika, si me hiciera favor, Erika, no sé si usted estaba manejando las diapositivas, donde tienen eh, el escenario de movilidad, gracias, Erika. ¿Dónde está? Vamos a ver. Un poquito más abajo, por favor. En la presentación en la diapositiva, vamos a ver si es esa. Yo creo que la que está antes, en la 4, por favor, Erika. Vamos a ver. Ahí. Revisen Y sub 0 y Y sub 1, hasta abajo. Ahí tienen Y sub 0 y Y sub 1. Ese es el canal de economía interna al que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ahí, pues, lo que va a pasar es que va a aumentar el ingreso por los motivos que ustedes ya saben, con un aumento de la tasa de interés. Ahora, compárenlo con la magnitud de la expansión de Y sub 1 a Y sub 2. Claramente, ahí fíjense que la expansión de la actividad económica es mucho menor al de Y sub 0 con el de Y sub 1, derivado a que la magnitud de la intervención en el mercado cambiario no es tan grande. ¿Y por qué no es tan grande? Porque como existe movilidad imperfecta alta, no entran tantos capitales. Ellos lo explicaron muy bien diciendo una inyección masiva de flujos de capital, ¿verdad? Un movimiento masivo de flujos de capital. Aquí no los tenemos. Entonces, al final, la autoridad monetaria interviene, pero no en una magnitud considerable. Entonces, eso hace que el segundo efecto, el de economía externa, que sería la política monetaria expansiva, es cambiaria, pero al final de cuentas monetaria, ese Y sub 1 y Y sub 2 sea mucho más limitado que en movilidad perfecta de capitales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ya tenemos una política adicional para poder hacer ranking, ¿verdad? ¿Sí? Excelente, gracias, Erika, muy amable, ¿sí? Entonces, por último, vamos a ver en el día de hoy, ¿qué pasaría con esa misma política, solo que ahora va a ser una política fiscal contractiva? Es decir, estamos en un boom de la economía que se traduce en presiones inflacionarias y hay que diluirlas a través de, hacer un aumento de impuestos o bien una reducción del gasto, ¿verdad? Entonces pasaríamos con el siguiente grupo.
que estaría ahí, grupo número 4, Mario José, Marlene Yesenia y Carlos Fernando. Es la misma política, muchachos. Lo que pasa es que ahora es de naturaleza contractiva, ¿verdad? Sí. Entonces, adelante, muchachos. Buenas noches, compañeros y licenciado. Como ya lo dijeron, es la misma política, solo que en este caso va a ser contractiva, lo contrario. Vamos a mencionar que es una política fiscal contractiva. Es cuando el gobierno reduce el gasto o aumenta los impuestos para evitar un crecimiento insostenible de la economía. Se puede implementar una política de contracción para desacelerar la inflación, disminuir la deuda pública o tratar de mantener una tasa de desempleo saludable. Vamos a tener dos supuestos. Movilidad imperfecta de capitales, como ya lo dijeron, los activos financieros no son sustitutos perfectos. Existen ciertas barreras que no permiten las transacciones sean completamente libres, como pueden ser políticas de carácter legal, económica o también los riesgos. El tipo de cambio fijo, las autoridades establecen un valor para que el tipo de cambio, establecen un valor para que el tipo de cambio intervienen para mantenerlo. Entonces vamos a analizar estos movimientos acá de nuestras rectas. Podemos ver que en el punto A está en equilibrio la economía, la LM, la BP y la IS. Entonces vamos a encontrar el shock en una disminución del gasto del gobierno. Entonces esto trae que haya menos ingresos, lo que se desplaza nuestra IS hacia la izquierda. Entonces a un decremento del ingreso, nuestras importaciones disminuyen, entonces nuestras exportaciones netas son positivas, nuestra balanza comercial se encuentra en superavitaria, entonces acá tenemos en nuestras reservas monetarias internacionales positivas, pero como sabemos que tener reservas es sinónimo de un costo de oportunidad, entonces le decidimos prestar. ¿Cómo? Bajando nuestra tasa de interés, entonces acá salen capitales. Entonces, en el punto E, nuestra BP se convierte en deficitaria. Entonces, para encontrar otra vez el equilibrio, vamos a subir la tasa, donde nuevamente entran capitales, pero no tantos. Nuestra LM se mueve hacia la izquierda. En el punto C, mi compañero va a hacer más énfasis. A lo que queremos llegar es la efectividad de la política fiscal. El objetivo de la política era disminuir el ingreso de la economía. En su nuevo equilibrio ante cambios en los agregados, se concluye que la política fiscal es eficaz. Como ya lo observaron, disminuyó nuestro ingreso. Entonces lo digo con mi compañero que... Claro. Primero que nada, confirmar si se me escucha bien. Sí, Mario, lo escuchamos bien. Perfecto. Pues en este caso, tal como el compañero ya comentó, ¿verdad? Se busca con esta política, pues, frenar estas presiones inflacionarias, pero viendo de una manera un poco más los factores agregados, cómo afecta esta política, pues, tenemos aquí, primero que nada, el inicio, como el shock del gasto, viene dando una disminución del gasto público, que viene afectando al final a lo que es la demanda agregada. Esto repercute en lo que viene siendo los stocks de oferta de las empresas, ¿verdad? Viene afectando en el sentido de que hay menos demanda, las empresas ajustan la producción para poder mantener, digamos, el equilibrio, y en este sentido se causa de que, bueno, la economía se contraiga. En el segundo punto vendría siendo la escasez de oferta. Bueno, en este caso vendría pasando que la demanda de dinero vendría siendo inferior, puesto que no habría un nivel inferior de esta demanda. Entonces, esto vendría causando una escasez de oferta de moneda, en este caso moneda extranjera, puesto que no se estaría demandando tanto bien extranjero por esta reducción de la demanda interna. Ahora bien, esto causa también que la tasa de interés baje hasta alcanzar un nuevo equilibrio entre el interés doméstico y el interés extranjero, en este caso de la economía extranjera. Y esto causaría, ¿verdad?, que
haya una salida de capitales, puesto que la economía local sería menos atractiva para poder generar ya sea ingresos o, bueno, inversión en general. Ahora bien, con respecto al consumo, bueno, se estaría desincentivando, puesto que esta demanda de dólares al repercutir en la economía local, se buscan bienes extranjeros, puesto que la economía local ya no podría suplir tanto lo que viene siendo las necesidades que se tienen, entonces perdón, aumentaría lo que sería la tasa de intercambio, entonces el precio del dólar vendría subiendo y se vendrían encareciendo las exportaciones. Esto forzaría al Banco Central a vender dólares para poder estabilizar la economía, para suplir el exceso de oferta. En este caso, vendría interviniendo el exceso de demanda, vendría interviniendo el Banco Central para poder mantener la tasa de interés de equilibrio. Esto vendría dando un último punto, ¿verdad? Que sería la baja de la oferta nominal. Bueno, en este caso, al vender dólares, se está retirando divisa local de la economía y el dinero circulante baja, dando una política monetaria contractiva. Se vendría viendo un desplazamiento hacia la izquierda, por ende la oferta real de dinero vendría siendo inferior a la demanda de dinero. Este exceso de demanda de divisas extranjeras se vendría viendo como una forma de, digamos, como suplir este exceso de demanda que se dio y que no se está satisfaciendo por la economía interna. Entonces, lo que vendría siendo la tasa de interés aumentaría hasta que se dé un nuevo equilibrio para poder, digamos, hacer un poco más apetecible la economía local para estos capitales que se están yendo. En este caso, ¿me podrías pasar la siguiente diapositiva, compañero? Gracias. En este caso, pues, bien, comparando con una economía, cerrada, bueno, ya los compañeros del grupo 2 expusieron mucho de este tema, pero aportando un poco más, se podría comentar de que al momento de que en ambos tipos de modelos se reduce la economía, en cambio, en una economía cerrada, digamos que se pierde este exceso de demanda, se contrae, se deja de consumir. En cambio, con una economía abierta, esta demanda simplemente se mueve al extranjero. Si bien que el gasto de gobierno repercuta en la demanda agregada, generalmente en la economía cerrada, en la economía abierta vendría repercutiendo, pero se vendría supliendo esta demanda interna mediante lo que es el consumo externo. Ahora bien, en este caso, estuvimos buscando algunos ejemplos de cómo vendría afectando en una economía del mundo real este tipo de políticas, y queríamos hablar un poco de lo que vendría siendo el caso de Argentina en el 2001, perdón, en el 1991. En este caso, pues ellos llevaron un tipo de política de convertibilidad que el Banco Central se comprometió a $1, un peso argentino en su momento, y en ese caso fue efectivo para, digamos, detener la hiperinflación que tenían en su momento, pero esto causó de que las reservas monetarias extranjeras que tenía Argentina en su momento, pues se redujeran mucho, convirtiendo en una situación insostenible al final, tuvieron que suspenderla. Esta paridad, pues, vino a ocasionar que al final hubiera un shock al momento de ajustar la tasa real, puesto que esta esta demanda vendría dando un déficit de la balanza de pagos muy, muy importante que al final no se pudo mantener en el tiempo. En todo caso, la tasa de interés de equilibrio, pues, era muy, muy superior a la tasa real que se tenía en ese momento, solo mantenida artificialmente por el Banco Central. En este caso, esto sería más que todo lo que vendríamos exponiendo de de la política contractiva. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros, algún aporte. Aquí estamos.
Bien, gracias Mario y Carlos. Bueno, se me olvidó preguntarles al inicio, ¿verdad? ¿Los tres participaron para poder asignar punteo? Licenciado, Desafortunadamente solo fuimos. ¿Sí? Ah, perfecto. Solo para tener ese dato. Bien, entonces, sí, muchachos, me parece interesante lo que ustedes están exponiendo. Los ejemplos también son relevantes. El caso de la convertibilidad, que fue una especie de tipo de cambio fijo que tuvo que aplicar Argentina precisamente por la razón que Mario está comentando, que es la hiperinflación que estaba experimentando esa economía, donde la mayoría de inversionistas lo que hizo fue fugarse, buscar una moneda de respaldo que fue el dólar, y eso pues causó que hubiera una erosión muy fuerte en las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Uno para poder mantener un tipo de cambio que no fuese tan volátil en esos momentos de crisis, ¿verdad? Sí. Entonces, el ejemplo me parece relevante. Ahora, analicémoslo obviamente en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, que es un poco la génesis o el espíritu de las políticas, en este caso contractivas, ¿verdad? Fíjense que tal vez ahí solo habría que puntualizar si es efectivo o no. Y yo les comento esto porque este tipo de modelos que son contractivos se colocan a veces en exámenes de áreas prácticas, ¿verdad? Y me parece interesante porque hay un ítem donde se les pregunta o se les pide identificar si esa política contractiva es efectiva. Y lo que uno observa a veces como respuesta en esos exámenes es que dice, ah, no, mire, por ser contractiva y como hay una caída del producto, no es eficiente esa política. Y la realidad es que nosotros no podemos juzgar la eficiencia de una política solo por el hecho de ser expansiva o contractiva, ¿verdad? Sino que tenemos que cualificarla en función del hecho de que si efectivamente actúa como una especie de estabilizador del ciclo económico. ¿Cuál sería un poco el espíritu de una política contractiva? Lo que les estaba comentando. O sea, si la economía se está recalentando, hay excesos de demanda que se traducen en presiones inflacionarias, pues lo que aplica la política económica es una contracción, ¿verdad? Una política que sea contractiva, puede ser una política fiscal o una política monetaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos acá? En que la política contractiva que busca diluir las presiones de demanda, pues es altamente eficiente porque encontramos nuevamente los dos canales. Lo estaba explicando Mario, ¿verdad? El canal de economía interna, en el cual por una parte cae la producción, pero por otra, dado que la tasa de interés ahora es muy baja, tengo movilidad en este caso de capitales, lo que pasa es que es imperfecta, pero al final del día hay movilidad de capitales, de tal manera que los dólares se retiran y de esa cuenta tiene que, digamos que hay exceso de demanda de dólares, así es como lo calificó Mario y es correcto. Eso genera presiones, ¿verdad? Genera presiones sobre el quetzal, hacia la devaluación, que no puede ocurrir. Entonces hay que tener un nivel robusto de reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ser ahí la autoridad monetaria? Tiene que intervenir en el mercado cambiario. ¿Cómo? Ahora en sentido contrario. Va a vender reservas monetarias, va a sacar de sus reservas monetarias y va a recoger quetzales. El problema es que cuando aplica ese mecanismo de vender dólares, que implica erosionar reservas y comprar quetzales, está aplicando una política contractiva que refuerza la contracción inicial del gasto de gobierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de calificarla como política contracíclica de estabilización del ciclo, bueno, es altamente efectiva, porque son dos canales que van en la misma dirección. Una que me contrae el gasto localmente, vía economía interna, y la otra derivada de los flujos de capital y la intervención en el mercado cambiario, pues nuevamente al momento de retirar quetzales de los bancos del sistema, los quetzales que quedan en el sistema financiero, pues se van a prestar a tasas más altas. Entonces va a aumentar el tipo de interés, vuelve a caer el producto y en consecuencia, pues esa política contractiva sí es efectiva. O sea, no por ser contractiva no va a ser eficiente, sino que es contractiva efectivamente porque ayuda a restablecer el ciclo económico. Un ciclo económico donde el producto pues está muy por arriba de su nivel potencial y al mismo tiempo tengo presiones inflacionarias, ¿verdad? Entonces esa política ayuda a diluir esas presiones, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, solo quiero terminar, me quedan 5 minutos. Quiero terminar con la parte de la comparación de movilidad imperfecta y movilidad perfecta de capitales. Si quieren lo miramos para el tipo de cambio fijo que ya dijimos que es eficiente, en la cual operan los dos canales. Quiero terminar con eso. Ya los últimos dos grupos hicieron un énfasis en esa parte, pero quiero que nos quedemos nuevamente con ese análisis, ¿verdad? Sí, si quieren lo hacemos por el lado de la política fiscal expansiva, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos movilidad imperfecta? Sí. Entonces hay una expansión de tal manera que nuestra IS se va a este lado.
Este ya lo conocen, jóvenes, que es parte de lo que ustedes dominan. Tenemos un incremento de la tasa de interés que está por arriba, digamos, de la tasa de interés local. ¿Sí? Ya voy a resaltar el punto en que ahora la tasa de interés, la nueva de equilibrio, no tiene que ser igual a la tasa de interés externa, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente hay presiones hacia la revaluación que no pueden ocurrir. Hay una expansión monetaria que ya sabemos que es parte de la política cambiaria, ¿verdad? Es este punto que tenemos acá. Este es el equilibrio inicial, este es el equilibrio final, que le voy a llamar eje. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un incremento en la actividad económica vía el canal de demanda agregada interna, que sería Y sub 0, Y sub 1, y después encontramos este incremento nuevamente que refuerza la expansión inicial a este Y sub 2. ¿Sí? Fíjense que si nosotros hiciéramos el ejercicio de mover esto que tengo acá, que tiene pendiente positiva, a algo que tiene pendiente 0, ¿qué pasaría con este canal? El canal de la intervención cambiaria. ¿Cómo sería si paso de la movilidad imperfecta alta a la movilidad perfecta gráficamente? ¿Cómo sería esto? Vean acá, esto de acá se movería a través de esta y llegaríamos hasta este punto. Se dan cuenta que ahora el canal externo, que es el canal cambiario, ahora sería mucho más fuerte. Miren, pasaríamos de esto de acá a esto de acá. Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Primero, que en el equilibrio final del escenario de movilidad imperfecta alta, la tasa de interés local ya no tiene que ser igual a la del extranjero. Pueden haber diferencias de tal manera que no presionan sobre el tipo de cambio. Esa es una diferencia sustancial. Por los motivos que ustedes me indicaban, no son sustitutos perfectos, los agentes identifican riesgo en los instrumentos financieros, ya no van a haber presiones ante esta diferencia. Primera, valga la redundancia, primer contraste, primera diferencia con el escenario de movilidad perfecta. Segundo, el canal correspondiente a la intervención cambiaria, que podría ser el canal externo, es mucho más agresivo en el escenario de movilidad perfecta porque entran más capitales que presionan sobre el tipo de cambio. Miren, es como mover esto que tiene pendiente positiva a algo pendiente cero. ¿De acuerdo? Pues fíjense que ya tenemos otra política más para poderla adicionar a nuestro ranking, pero eso lo vamos a hacer obviamente el siguiente día cuando analicemos las políticas fiscales, ¿verdad? Con tipo de cambio flexible y con esta movilidad imperfecta, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Nuevamente los felicito a todos por las exposiciones, me parecieron muy buenas exposiciones y nos vemos entonces hasta el día martes, ¿verdad? Tengan feliz fin de semana desde ya y nos vemos hasta entonces. ¿Sí? Feliz noche. Sí, Cristian, por favor. ¿Sigue el mismo orden, Lick? El mismo orden de los grupos. Sí, de verdad, muy buen punto, ¿verdad? Sí, no les indiqué eso. Sí, vamos a seguir el orden, fíjense. Yo creo que estamos bien así ordenados. Pasaría entonces el grupo número 5, 6. ¿Cuántos pasaron hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pues pasaría el grupo 5, 6, 7 y 8 en ese orden. Gracias, Cristian, por la pregunta. Lick, perdone, ¿cuál es la ponderación de la exposición? Sí, la realidad es que no lo he definido. Gracias. Fíjese que es algo en lo que he estado pensando. Le voy a ser honesto. Es algo que he estado pensando porque usualmente está dentro del bolsón de las tareas que valen 10 puntos, pero creo, estoy pensando en voz alta porque no lo he decidido, ¿verdad? Quiero ver si le doy un poco más de punteo. Ya lo estoy pensando, ¿verdad? Acepto sugerencias igual, ¿verdad? No, mire, menos punteo, no sé. Pero sí, gracias, Carlos, lo estoy pensando. La verdad es que en esta oportunidad quiero darle un poco más de punteo. Licenciado. 25 puntos. ¿Cómo? Gracias. Apoyan la moción. Leslie. El chat. Por favor. Yo lo pienso apoyo, que como manera de mostrar, o sea, o dominar el tema, pienso yo que es un ejercicio bastante interesante y de esa manera creo que sería mejor ponderarlo un poquito más, ¿verdad? Porque hay muchas veces
que al pasarlo al papel no es exactamente lo que uno quiere expresar, pero con la facilidad de la palabra, pues pienso yo que sería justo y necesario. Van a ser buenos economistas, jóvenes, saben defender bien su punto, ¿verdad? No, gracias, Leonardo. Sí, créeme que he considerado eso. Digamos, después que he estado preguntando un poquito más cómo han venido trabajando. Pero, como les digo, sí me siento complacido, ¿verdad? Por las exposiciones. Y es que, obviamente, las exposiciones involucra también tomar tiempo para organizarse y todo eso. Yo sé que requiere más tiempo del usual, entonces tiene sentido de que valga un poquito más, ¿verdad? Ujú. Pero sí lo estoy evaluando. Lo más seguro es que sí le va a dar un poquito más de ponderación. Entonces, sí. Gracias, licenciado. No, ustedes. Bueno, voy a estar acá un par de minutos, jóvenes, si también quieren consultarme algo. Entonces. Sí, Oscar, adelante. Sí, licenciado, una cuestión con lo que había indicado de organizar un tiempo para la resolución del primer parcial. No sé si durante este fin de semana, a través del apoyo de la licenciada auxiliar, se podría realizar. Sí, de hecho, precisamente se le iba a preguntar a Ana, no sé si ya tenía alguna fecha tentativa, Ana, no sé si estará por ahí. Sí, buenas noches, compañeros. Efectivamente, este fin de semana se me hace difícil poder hacer el tiempo. Espero poder el próximo fin de semana, día domingo. Ujú. Perfecto, sí, siempre le comento a los muchachos porque, bueno, sí, eso es importantísimo, gracias por indicárnoslo, Oscar, porque sí, quiero que ustedes vean cómo se resuelve eso y obviamente lo vamos a hacer. Entonces sí estaríamos pendientes, Ana, cuando usted ya tenga una fecha, pues que me lo informe a mí y que se lo informe a los muchachos, ¿verdad? Para que ellos estén enterados, ¿verdad? Sí. Incluso si se le hace algo complicado fin de semana, le podría hacer el otro, pero si quiere lo platicamos, ¿verdad? Platicamos eh, ya después. Le podría hacer el otro viernes, si usted quisiera, ¿verdad? Para que trabaje con ellos esa parte, porque sí me interesa que ellos vean cómo se resuelve y que obviamente pues tengan clara esa parte. Sí, pues si quiere lo discutimos ya después, Ana. Pues muchachos, gracias, Oscar. Sí, no va a pasar entonces de la otra semana, sí, para que podamos ver esa parte, sí. Entonces, tentativamente, o bien puede ser el viernes de la otra semana, o bien sábado o domingo, dependiendo del tiempo que tengan, ¿de acuerdo? Pero sí va a ser la otra semana, Oscar. Gracias por la observación. Ok, gracias, licenciado. No, a usted. Lick, perdone. Fíjese que a mí no me Sí, quedó Carlos. muy claro por qué había un superávit en el escenario que nosotros mostramos. No sé si me lo podría volver a explicar. Claro. De hecho, lo podemos ver. A usted le tocó movilidad perfecta, si no Perfecta estoy de capitales equivocado, y ¿verdad? tipo de cambio flexible. Sí, con tipo de cambio flexible, hagamos de cuenta esto que tenemos acá y movilidad perfecta. Ahora hagámosle en otra gráfica. Vemos BP y ese, el M, ¿verdad? Entonces, una política expansiva, aquí tengo ingreso, pero aquí tengo tasa de interés, aquí tengo ingreso, ¿verdad? Entonces, el punto es acá. Pasa esto. Yo no sé si va por ahí su justificación, Carlos, me lo voy a invitar con toda confianza. Dice, mire, aquí es deficitario porque, porque el tipo de cambio real apreciado hace que mi balanza comercial empeore, ¿verdad? Y eso afecta a Sí, mi cuenta corriente eso de era ingresos. lo que ¿Sí? yo pensaba. Sí, de hecho son dos efectos, ¿verdad? El primer efecto es que aumenta el ingreso, que también refuerza el punto que usted indica, ¿verdad? Cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasaría con las exportaciones netas ceteris paribus? Si aumenta el ingreso, Carlos. Recuerden que el efecto ingreso afecta en la balanza comercial. ¿En qué sentido? Como tiene más ingreso, una parte la consumo localmente, que eso no tiene que ver con la balanza de pagos, y por otra parte tiendo a importar más ceteris paribus, ¿verdad? Entonces eso haría nuevamente que su balanza comercial sería deficitaria, ¿verdad? Pero ¿por qué indicamos acá que la balanza comercial, que la balanza de pagos tiene un desequilibrio porque estoy acumulando reservas o bien porque el saldo en balanza de pagos es positivo? Recordemos que cuando tenemos este tipo de movilidad perfecta de capitales, el efecto que está dominando, ¿cuál es? Es el efecto de la cuenta capital.
Ustedes nos preguntan, miren, ¿por qué el efecto de la cuenta capital está dominando? Porque nosotros sabemos que cuando X es horizontal, ¿cómo es N? ¿Y cómo es F? Mejor dicho, ¿cómo es F? ¿Este F hacia dónde tiende? Al Carlos. infinito, si no estoy mal. Exactamente. ¿Qué significa? Que ante pequeñas variaciones en la tasa de interés, la magnitud de flujos de capital que entran es lo suficientemente grande para poder ajustar la balanza de pagos. Dicho de otra manera, pesa más el efecto de F que el efecto de N. ¿Sí? Entonces, si bien hay un incremento en el ingreso en este punto que hace que mi balanza comercial sea deficitaria y al mismo tiempo hay una potencial, bueno, mejor dicho, sí, hay una potencial apreciación real que después se materializa cuando regresa, pues el efecto que está dominando es el efecto de la cuenta capital. ¿Por qué? Por esta sensibilidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una tasa de interés más alta. Esa tasa de interés más alta hace que el desequilibrio que tengamos acá es un saldo en balanza de pagos mayor a cero, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el desequilibrio que tenemos acá arriba. ¿Sí? Entonces, teníamos concretamente, Carlos, la respuesta sería a que el efecto que está dominando acá es el efecto de la cuenta capital, más que el de la cuenta corriente. Porque coincido con usted, ¿qué está pasando por el lado de la cuenta corriente? Tengo un ingreso más alto y por otro lado, tengo una apreciación real que me va a regresar a este punto, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que domina es precisamente la cuenta capital, porque la sensibilidad es muy alta. Ujú. Gracias, Rick. Sí, no me había quedado claro, pero ahora ya. No, pero de hecho es una pregunta totalmente válida. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es que como tenemos un F muy elástico. Está dominando el efecto de su cuenta capital, de tal manera que el ingreso pues no tiene efecto mayor. ¿Sí? Porque para cualquier nivel de ingreso, la tasa de interés se va a mover en nada para poder reajustar su balanza de pagos. Entonces lo que le está diciendo ahí es que R es demasiado elástico, de tal manera que va a dominar sobre su efecto en el desequilibrio de la balanza de pagos. Ujú. El LIC, perdón, también en este escenario las reservas monetarias internacionales no tienen, ¿cómo se llama?, algún efecto porque el Banco Central no, por el tipo de cambio que es flexible, no el supuesto es de que no interviene, ¿verdad? Exactamente, entonces sí no va a haber ningún efecto, o sea, su variación en reservas va a terminar siendo cero acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, en este punto puede estar acumulando reservas monetarias internacionales, la apreciación real hace que las pierda. ¿Sí? Entonces aquí va a ganar, ¿verdad? Porque su tasa de interés está por arriba, entran capitales, y aquí va a perder. ¿Y por qué va a perder? Porque las exportaciones netas deficitarias van a hacer que esos dólares pues se salgan de la economía, ¿verdad? Entonces su variación en reservas en este punto pues vuelve a ser cero, la variación, ¿verdad? Gracias, Lick. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Lick, gracias. Sí. Muy bien, excelente, Carlos. No duden en preguntarme. Erika, por favor. Gracias. Eso era justo algo que nos cuestionábamos con mi grupo, porque en nuestro escenario también hay un superávit, pero nos preguntábamos por qué la cuenta, en este escenario, la cuenta capital pesaba más que la cuenta corriente y ganaba el superávit de la cuenta capital que la cuenta corriente. Y es precisamente por eso, ¿verdad? Porque la sensibilidad de los inversores ante una tasa más atractiva pesaba más que la sensibilidad de los consumidores a un aumento de las importaciones. Exactamente. Esa es la razón, precisamente, Erika. Y por eso es que hay diferencias en los escenarios de movilidad imperfecta alta a los de movilidad imperfecta baja, donde ahí es otro el efecto que está dominando, ¿verdad? Muy probablemente este F sea muy pequeño y eso hace que la pendiente de la función balanza de pago sea mucho más inclinada y sea mucho mayor que el de la LM, ¿verdad? Que nos sirve de referencia. Precisamente esa es la razón, ¿verdad? En los escenarios de movilidad imperfecta siempre hay una cuenta que está dominando a la otra, ¿verdad? Y en este caso, pues es la cuenta capital, porque al final del día, si bien en este caso tengo que subir la tasa, pues no la tengo que subir tanto para que esos capitales entren, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber dos efectos que probablemente vayan en sentido contrario, pero en este caso, pues está dominando más el efecto capital, el efecto de la cuenta capital, mejor dicho, que el efecto que va a generar sobre la cuenta corriente el incremento en el ingreso, ¿verdad? Particularmente sobre las importaciones. Uh-huh. Gracias, licenciado. Excelente. Qué bueno que se estaban cuestionando eso, jóvenes, porque uno
Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tipo de desequilibrio tengo acá y por qué tengo ese tipo de desequilibrio, verdad? Sí. Como está por arriba, pues yo sé que es consistente con una tasa de interés más alta. O si quieren verlo así, de esta manera, o bien tengo un ingreso más bajo, ¿verdad? En este caso, pues podemos tomar como referencia la cuenta capital, y como tengo una tasa de interés, digamos, más alta, asumiendo que aquí tengo el equilibrio interno, ¿verdad, muchachos? Aquí nada más tengo equilibrio interno, pero no tengo equilibrio externo. ¿Por qué no tengo equilibrio externo? Porque no estoy sobre mi balanza de pagos. Entonces, como no estoy en equilibrio externo, estoy ganando reservas o estoy perdiendo reservas. O sea, tengo una balanza de pagos superavitaria o deficitaria. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos concluir ahí? En ese punto que les acabo de marcar acá, ¿hay equilibrio interno? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Hay equilibrio interno? ¿Dónde? ¿En qué? Sí, ¿verdad? Creo que se ve muy saturada mi gráfica, ¿verdad? Sí, pienso que esa es la mejor respuesta, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? Digamos que si se ve muy saturada, muchachos, creo que sí es válido el punto que nos está diciendo Ana, ¿verdad? Ujú. Creo que me conviene mejor hacerlo nuevamente, ¿verdad? Ya son más aspectos de detalle, ¿verdad? Obviamente lo que me interesa es que ustedes tengan el mensaje, que para eso sirve este tipo de modelos, que nos dé un mensaje, ¿verdad? De orden cualitativo, pero qué bueno que están entrando a los detalles porque entre más entran a los detalles, pues más se entiende lo que estamos estudiando. Aquí tengo LM y por aquí tengo la función balanza de pagos, BP. Nuevamente la expansión fiscal, que fue lo que ustedes explicaron muy bien. Aquí tengo la expansión fiscal y S'. Pues ahora sí, este punto que tengo acá, ¿es de equilibrio interno? ¿Sí o no? Bueno, no sé si fue la pregunta que les hice inicialmente, ¿verdad? Creo que es muy obvio. ¿Es de equilibrio interno? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Porque tengo una nueva IS que coincide con la LM. O sea, toda la economía interna está en equilibrio. ¿Hay equilibrio externo? No. No hay equilibrio externo. ¿Por qué? Porque ese punto no se encuentra sobre la función balanza de pagos, que es donde yo sé que mi variación en reservas es igual a cero, o bien el saldo de balanza de pagos es igual a cero. O sea, no estoy acumulando ni estoy perdiendo reserva. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tipo de desequilibrio tengo? Precisamente de ahí salió todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de desequilibrio tengo? Entonces, lo puedo ver. Ahora tengo que abstraerme de todo y ahora nada más tengo, aunque la verdad que sí, eso nos hubiera ayudado más si hubiera hecho esto. Me voy a abstraer de todo menos lo que tengo en rojo. Tengo esto mismo, en el negro, el punto, ¿verdad? Tengo esto. Entonces yo lo puedo ver como una tasa de interés que está más alta que la que coincide con el equilibrio del sector externo, porque esta es la que coincide. Una tasa de interés más alta. Pero también lo puedo ver desde el lado del ingreso. Aquí tengo un ingreso de equilibrio con el sector externo, pero ahora estoy de este lado. No lo puedo ver de esa manera. En ambos casos, ¿qué tipo de desequilibrio tengo? Dijimos. Superavitario. Es superavitario, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que una vez se lo ve, y está bien que lo vean así, ¿verdad? Comparan este punto con este punto. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, tengo más ingreso. ¿Sí? Si lo vemos desde este punto, es la justificación que le indicaba tanto a Carlos como a Erika, ¿verdad? Si lo veo desde este punto, sí, claramente aquí hay un incremento en el ingreso que haría mi cuenta corriente deficitaria. Si lo veo por el lado del efecto ingreso, si lo veo por el lado del efecto sustitución, el efecto sustitución es que tengo una apreciación real, ¿verdad? Si estuviera en un tipo de cambio flexible, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver el otro día. Que aquí estamos viendo que es fijo al final del día, ¿verdad? Pero si fuese flexible, habría una apreciación. Ambos operan para una cuenta corriente deficitaria. ¿Están de acuerdo, muchachos? Cuenta corriente deficitaria. ¿Me indican sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque tengo más ingreso o bien un tipo de cambio real apreciado.
pero tengo una tasa de interés que está por arriba. Entonces aquí la justificación es que la cuenta capital está pesando mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un F muy grande. Entonces al final del día, ¿qué desequilibrio tengo? Pues tengo un superávit en la balanza de pagos, ¿verdad? Exactamente. Entonces viene la intervención cambiar y vuelvo nuevamente al equilibrio externo, ¿verdad? Pero sería un poquito la idea. Lo pueden ver así, miren, de forma aislada. Toman su balanza de pagos, se abstraen de todo lo demás y ahí caracterizan el tipo de desequilibrio que tienen. Sí, muy bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Que les causó curiosidad o no sé, les pareció interesante? Entonces se van a dar cuenta que el de movilidad imperfecta con tipo de cama flexible implica más desplazamientos, como lo van a ver acá. No como lo vamos a ver el día martes. Claro. Cuando le toca a Ana María, vamos a ver a Ana María Montúfar, Juan Alberto, que no lo vi no, hoy por cierto. Bernardino, creo que tampoco está. Ah, bien, Bernardino está por acá. Y Oscar, ¿verdad? Que también. Bueno, ustedes nos van a explicar qué pasa cuando el tipo de cambio es flexible, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿verdad que es sencillo, muchachos? No es complicado esto, ¿verdad? Bueno, ¿algo más, jóvenes, que me quieran preguntar o que me quieran aconsejar? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, tengan. ¿Sí, Carlos? Ya vamos a regresar a la presencialidad, no sabe. Sí, fíjese que estaba escuchando noticias, pero lo único, digamos, lo que nos enviaron en el correo, no en el correo, sino en el chat que tienen ahí de catedráticos es que eh, todavía vamos a seguir en la virtualidad y lo que está regresando de forma paulatina son los procedimientos administrativos de la facultad. Entonces, pero, digamos, quienes ya creo que están retornando son los coordinadores de área, no sé si la persona encargada de laboratorio, que sería Brenda, y Evelyn, creo que la secretaria de la Escuela de Economía. Ya están yendo presencialmente. Considero que en un par de semanas van a empezar a atender algún tipo de trámites de manera presencial. Pero no es que estén ya atendiendo a los estudiantes, sino que están volviendo de forma, digamos, paulatina, progresiva, ¿no? Ujú. Pues concretamente no hay todavía información de si vamos a regresar este año o no a la presencialidad, ¿verdad? Al menos en términos de clases, ¿verdad? Ujú. ¿A ustedes qué les gustaría? ¿Que siguiéramos así virtual o presencial? Presencial. Presencial. Presenciales. Así, aquí. Fíjense que se verían beneficiados en cuanto al tráfico, ¿verdad? No tenían que andarse peleando con el tráfico todos los días, ¿verdad? Esa es una ventaja, no es que todo sea ventaja, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, me imagino, ¿verdad? Pero obviamente se pierde interacción cuando no estamos en la presencialidad, ¿verdad? Se conocen entre ustedes, cuestiones así, ¿verdad? Sandra. Bueno, pensé que iba a indicar algo. No había encendido su micrófono. Licenciado, ¿y cuando era presencial también hacía estas sesiones de preguntas? Cuando era presencial, ¿cómo? También dedicaba más tiempo para esta sesión de preguntas. Sí, la realidad es que sí, pero yo comprendí que la mayoría se tenía que ir. La realidad es que a segunda hora siempre tenía muy pocos estudiantes, es la realidad, porque como me quedaba hasta las 8:30 y después de las 8:30 me quedaba a atender inquietudes, pues yo comprendí que la mayoría tenía problemas de transporte, entonces a segunda hora generalmente tenía entre 8 o 10 estudiantes, tenía muy pocos la realidad. Y, por ejemplo, esto de distribuir las políticas era un problema, ¿verdad? Porque prácticamente eran exposiciones individuales, ¿verdad? Porque se tenía tan pocos estudiantes que a cada uno le tenía que asignar una política. Pero siempre lo hacíamos así, de 8:30 a 9 me quedaba. Y pues quienes tenían posibilidad, pues se quedaban un poquito más para poder resolver inquietudes, pero sí había ese problema de que, digamos, no es que no fuese interés, sino que por cuestiones de transporte la mayoría no se podía quedar, ¿verdad?
Esa era una desventaja. Esa primera hora tenía la mayoría de estudiantes, tenía a veces como, ¿cuántos? Para macro 3 tenía como unos 35 o 40, y a segunda hora tenía tal vez como 15, lo más, ¿verdad? Conforme avanzaba el semestre, quedaban menos estudiantes. Era una realidad. También lo hacíamos así. Licenciado, Sí, sí. ¿me escucha? Licenciado, ¿sí me escucha? Sí, ahorita sí la escucho, Sandra. Ay, gracias. Mire, fíjese que con eso de la presencialidad, ¿será que había algunas excepciones en el caso de los que no estamos en la ciudad, por ejemplo? ¿Algunas? Así como, por lo menos, por ejemplo, yo no estoy en la ciudad, entonces yo trabajo fuera. Entonces, ¿habría como algún procedimiento para hacer el tipo de exámenes o algo así? Sí, ese es un buen Apoyo. punto. La verdad es que ujú. Sí, es buen punto el que usted señala, y también ellos tienen que tomar en consideración ese tipo de aspectos, ¿verdad, Sandra? Porque, digamos, ahí le perjudicaría, ¿verdad? Sí, porque estando así, por lo menos uno que está lejos sí puede recibir las clases y ir avanzando en la carrera, de lo contrario no se puede. Y Sí, como en los departamentos hay auditoría y administración, y por lo menos no se de ninguna de las dos. Entonces yo, por lo menos, en economía. y si es demasiado lejos de donde está, Sandra. Fíjense que estoy en y